Javier, that was a very wild game, to say the least. Can you just clarify for us? Javier Mascherano was ejected for arguing. Can you tell us what happened there? And because it would happen at halftime, we were not able to see. And just in general, what are your feelings about winning the game in this matter? You know, with 2 PKs, with all of the controversies, just sort of summarize this night. Thank you. Yeah, yeah, it is not clear, right? Because what happened in the first half, in the end of the first half, the referees, they add 6 minutes and we or 4 minutes and we ended playing like six or something like that. So we were argue about the time and like we are human, start to talk and then the referee, I believe, because there wasn't clear. So the referee say that Javier was he got a red card and that's it. We didn't have much information, but we were complaining about the time. They say 4 minutes and we ended playing like six. And then about the game, yes, after all, you're gonna say it was well, but I think we play a very good first half. I think we play in the way that we wanted. Like we score a goal, we create chances. They didn't create much, so that was really good. And then in the second half, they adjust, and of course, like we did all the effort in the first half, and we couldn't keep it for the second half, and they start to play, find spaces. But at the end of the day, we find a way to keep fighting and win the game, win another PK. No problem. Hola Javier, ¿cómo te va acá? Federico San Román para Diario Le. Te quería preguntar cómo se llegó a la determinación de que Messi no estaba en condiciones para afrontar este partido, si lo charlaron con él, lo charlaron con Javier y todo el staff y cómo se llegó a esa determinación. Sí, todo charlamos con Leo, la verdad que está muy presente siempre. Y nada, como dijo Javier ayer, las sensaciones, ¿no? Todo dependemos de las sensaciones que tenga Leo. Y bueno, hoy Javier tuvo una conversación con Leo, y, cómo estaban las sensaciones, no fueron las mejores y bueno, nada, o sea, preferimos no arriesgar y no otra vez retroceder en el tiempo, ¿no? Y ir a lo seguro que por ahí era que no juegue. Let's go. Hey. Sí, buenas noches, Juan Carlos Rutilo. Hablar un poquito sobre cómo manejaron la situación de la expulsión, si estaban preparados para eso, si lo habían charlado algo en el momento de que Mascherano no estuviera allí, cómo se transmitieron además también información durante el partido y sobre todo también que nos hable sobre Jordi Alba, su situación si la sabe, por favor. Gracias. No, la verdad que no, porque no lo esperábamos. De hecho, salimos al segundo tiempo y le avisaron ahí a Javier que estaba expulsado, entonces no teníamos nada planeado para eso. Y nada, tratamos de resolverlo lo mejor posible, siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo y poder ayudar a los chicos dentro del campo. Después, en cuanto a lo de Jordi, todavía no tenemos el reporte oficial del médico, pero según tengo entendido fue un golpe en la rodilla. Hey, Javi, how are you? Savitin, USA Today. There was a point in the game where Javier is sitting in the stands and you could see him talking on his cell phone. And there is Lucas Rodriguez Pagano is on his cell phone as well talking. And then you had, Leandro on the sideline as well too. Just how chaotic was that for you guys and Javier trying to coach from the stands and you guys trying to communicate to the players, maybe things that he's saying, or how did you guys kind of go about that? No, like to be honest, like it was wild, because we didn't expect the red card, and the game, like they start to play well at that moment, and I didn't see, like what's going on. I was trying to communicate with Leandro that he was in the sideline, but to be honest, like I don't know, a lot of things happen on the bench. Let's go to ESPN. ¿Qué tal? Javier Darío Dex para ESPN. La vez pasada en conferencia de prensa aquí, Machi habló de los refuerzos, lo mencionó a Gonzalo Piovi, estamos a prontas horas de que cierre el mercado. No sé si tienen alguna novedad sobre esa puntualmente y sobre el chico de News, Mateo Pacelli. Gracias. No, con nombres específicos no, sí, el club está trabajando en reforzarnos, ¿no? Porque, o sea,
esta ventana de verano, ¿no? Necesitamos reforzarnos, es lo que cree el club y el cuerpo técnico, pero todavía no hay ningún nombre específico cerrado ni hemos firmado a nadie. Bueno, la última pregunta acá en la primera fila. Hola Javi, Oscar, procedente para Semana Argentina Miami. ¿Puedes profundizar un poquito más en la diferencia entre el primer tiempo, que a mi juicio no ha leído Pizarro, que para él no tuvo el control Inter Miami, para mí tuvo el control del primer tiempo, pero el segundo tiempo fue completamente diferente? Y si la salida de Jordi Alba, no por la calidad de jugadores, sino por el funcionamiento de Jordi, tiene algún tipo de incidencia en la presión que ejerció en el segundo tiempo Tigres. ¿Cómo lo viste? No, a ver, yo te digo, en mi opinión, creo que jugamos un buen primer tiempo, creo que el partido lo pudimos jugar de la manera que nosotros habíamos pensado antes del juego, creamos situaciones de gol, de hecho nos pusimos en ventaja, la verdad que muy contento por el primer tiempo que hicieron los chicos, la verdad que lo hicieron muy bien. Y el segundo tiempo creo que tiene que ver con las posiciones, ¿no? Que ellos lo encontraron al final del primer tiempo, que lo hacían con Aquino, ¿no? Que subía por banda y Lainez se tiraba adentro, entonces no hacían superioridad por el lado izquierdo. Justamente donde Jordi termina saliendo. Entonces creo que una cosa lleva a la otra y nos costó ajustar ese movimiento que ellos, o ese posicionamiento que ellos tenían en el campo, y nos hizo retroceder bastante, ¿no? Que le dimos la posición. Y como yo también mencioné, yo también creo que al haber hecho un gran desgaste en el primer tiempo, quizás nada, en el segundo tiempo a veces es obvio que puedas bajar un poco, pero la verdad en general estamos contentos con el partido que hicieron los chicos y sobre todo con el resultado y avanzar a la semifinal. Thank you, Javi. Thank you, Listo. everyone.